Vamos a ir al libro de Samuel, capítulo 3, amén. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Amén. Señor, gracias te damos una vez más. Amén. Puede sentarse, amén. Cuando hemos leído y hemos tomado el ejemplo de la historia de Samuel, es porque Dios quiere ministrar algunos principios espirituales poderosos que nos ayuden a identificar cómo se mueve Dios para traer un avivamiento a una nación, que tenemos que examinar con respecto a Samuel. Yo quiero que cuando yo hable de Samuel, yo quiero que usted pueda entender que estoy hablando de un ministerio. Estoy hablando de que Samuel es un proyecto de Dios. Samuel es un llamado de parte de Dios. Porque si no lo entendemos de esa manera, usted va a decir, bueno, eso pasó con Samuel allá. Qué bonita la historia de Samuel, una historia muy linda. Pero yo no vengo a hablar de el Samuel que estuvo históricamente en Israel. Yo vengo a hablar de los Samuel que están sentados hoy en esta congregación recibiendo una impartición de parte de Dios, que tienen un llamado que Dios me dijo que tenían ministerio, que se van a levantar en un nivel poderoso y que tienen un llamado fuerte de parte de Dios. Yo quiero hablarle a los Samueles de hoy, porque la palabra, según una revelación aplicada a los días de hoy, simplemente queda en una historia o queda en una bonita enseñanza, una bonita moraleja. Usted tiene que saber que hoy Dios tiene algo especial para su vida en esta mañana. Entonces, cuando hablamos de la historia de Samuel, usted debe entender qué es lo que Dios quiere, por qué Dios nos trajo, qué es lo que está pasando con nosotros. Y dése cuenta qué es lo que está pasando. En Israel había una escasez de palabra. Y Dios me revelaba el por qué había escasez de palabra. Porque esta palabra que está aquí, que habla Samuel, dice aquí que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Escuche bien, porque son dos cosas profundas las que Dios está ministrando acá. La primera es que no había palabra de Dios. Ahora quiere decir que había una escasez. Y cuando hablo de escasez me recuerdo la escasez que vivió el país en muchas áreas. Medicamentos, medicina, alimentos, gasolina. En todas las áreas ha habido una escasez enorme. Pero escuche bien que eso no es el gran problema de una nación, porque las cosas materiales Dios las suple. Puede haber escasez de comida, pero al pueblo de Dios no le ha faltado comida. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Por eso que cuando escaseaba la palabra y escaseaba la revelación, está escaseando algo que solamente el que lo produce, solamente el que lo da, puede hacer que vuelva o que no vuelva a una nación. Vea la importancia de lo que está hablando la Biblia aquí. Ahora, la otra es, yo me di cuenta, porque toda causa tiene un efecto. Es una ley natural. Entonces, ¿por qué había escasez? ¿Por qué llegó a haber una escasez de palabra? ¿Y por qué llegó a haber una escasez de visión en Israel? Y escucha que yo puedo entender claramente qué era lo que estaba pasando. Escaseaba por un solo propósito. Faltaban vasos idóneos a los cuales Dios darle la palabra. No había gente calificada en ese tiempo en la tierra de Israel para que Dios le hablara, porque cuando Dios hablaba era porque había un vaso que se levantaba y decía, así dice el Señor. Habían profetas, había gente que se habían guardado para Dios, pero porque había una escasez de palabra. No era porque Dios no tenía palabra, no era porque Dios no hablaba, no era porque Dios había quedado mudo, es que faltaban profetas genuinos de Jehová, al cual Dios descender con palabra, con poder, a decirle, esta es la revelación, esta es la visión, esto es lo que yo quiero entregarte, esto es lo que yo estoy hablando a la nación. Aprende ese principio. Entonces vea, mientras que escaseaba, ahora en este tiempo vemos una saturación de revelaciones y de visiones. ¿Sabe por qué viene eso? Porque hay pueblo que se ha santificado, hay profetas que han orado, hay profetas que se han guardado para Dios, hay gente que está orando, hay gente que está ayunando, hay gente que está revelando. Y mientras ya escaseaba, allí abunda la palabra revelada de parte de Dios. Y dice la Biblia que cuando no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Y no es lo bueno,
Ojalá que se desenfrenaran a ayunar boca de Dios. Se desenfrenan en lo malo, en el pecado. Entonces en Israel estaba aconteciendo algo tremendo. Vea lo que estaba aconteciendo. Elí era un anciano gordo, que a causa de haber perdido un poco la visión física, también había perdido la espiritual. Y los hijos de Elí, que era el relevo, los hombres que tenían que seguir en el ministerio. Por eso Dios me está hablando mucho de las generaciones. Dios me está hablando de la nueva generación que se está levantando. Es una generación poderosa, sobrenatural, porque estamos levantando un nuevo remanente de avivamiento aquí en la iglesia, de jóvenes. Porque hay gente que su generación quizás no la valoraron o no la aplicaron o no entraron en la visión de Dios, y Dios levanta otra generación. Lo bueno de esto es que Dios no espera que una generación termine cuando ya comienza a levantar la siguiente. Por eso aquí hay una generación de avivamiento que va adelante, y hay una que viene atrás y una que viene naciendo ya. Gente que no sabe ni predicar todavía, pero ya lo primero que dicen es avivamiento. Y cuando ya saben algo, es avivamiento, es unción, es poder. Entonces, cuando empezamos a ver aquí Elí, anciano, viejo, yo empiezo a investigar un poco la vida de Elí. Era robusto, gordo. Y yo empecé a investigar los detalles que otra gente no ve en la Biblia allí. La Biblia nos narra que él tenía un garfio. Un garfio era como un tenedor gigante con dos ganchos. El Señor le dice a los sacerdotes que hicieran con dos ganchos. Y cuando hacían la comida de sacrificio en el altar, después que quemaban la grosura, después que hacían el sacrificio, la sangre, todo eso, la carne que quedaba la asaban. Y una parte tenía que quedar para el sacerdote y su familia, y el resto se la comía el pueblo. Y la medida que Dios le había dado era que lo que él jalara con ese tenedor, le iba a lanzar un estocaz ahí. Lo que él agarrara con esos dos ganchos y jalara era de él. Vea la medida de Dios. Pero cuando yo veo en el tiempo de Elí, me di cuenta de algo que cualquiera lo pasa desapercibido. El gancho de Elí tenía 3. Y Dios había dicho que eran 2. O sea, le soldaron un pedazo extra. Quiere decir que es la avaricia de cuando la gente Dios lo pone en un ministerio y piensa en sí mismo y no en los demás. Él, cuando agarraba con el mismo garfio, imagínense, le soldó un diente adicional. Tenía 2 y él le soldó uno aparte. Quiere decir que cuando él agarraba del sacrificio, que le zampaba aquel estocazo, en vez de traerse 2 pedazos, se traía 3, una pierna más, un muslo más, algo más. Por eso es que Elí llega a robustecerse de una manera que era demasiado gordo, que él se cae hacia atrás y se esnuca, y él se mata por su mismo peso. Quiere decir que la avaricia a él mismo lo mató. Él lo mata a su propia avaricia, porque no pensaba en el pobre, no pensaba en el huérfano, no pensaba en la viuda, no pensaba en el que tenía necesidad, no pensaba en el que estaba en un hospital, no pensaba en la gente que tenía hambre. Él pensaba era en sí mismo, en su ministerio. Dios mío, están aquí porque nos llegamos a sentir tan cómodos que viene la avaricia. Ese tuvo que haber para hacer ese garfio, que Dios lo había mandado a hacer de 2 ganchos, y él lo hizo de 3. Eso fue premeditado. Eso fue que no se conformó con lo que Dios le había entregado. Así que nosotros tenemos que empezar. ¿Qué estaba pasando en Israel? Entonces, al corrompirse él, que era el sacerdote, la cabeza, se empiezan a corromper los hijos también, porque los hijos de Elí eran perversos. La gente que venía con hambre, con necesidad, gente que venía de diferentes ciudades para que ellos le hicieran justicia, para que le entregaran justicia con respecto a un caso de algún problema que tenía, aprovechaban los hijos de Elí a seducir a estas mujeres y tenían relaciones sexuales dentro de la casa del Señor. Imagínense la decadencia que había en Israel. Había una perversión. No solamente la gente habla de los hijos de Elí, pero Elí también tiene su parte de pecado en medio de todo lo que estaba haciendo, porque vea la avaricia donde había llegado. Pero también pasó algo con Elí. Él veía lo que hacía sus hijos y no los reprendía. Él no le decía nada. ¿Por qué? Porque eran los hijos de Elí.
porque eran los hijos de Eli, no se les podía decir nada. Eran los hijos del sacerdote. Y cuando se trata de las cosas de Dios, no hay privilegio. Sea hijo de pastor, sea familia de pastor, sea hijo de líder, sea familia de líder, tiene que caminar en prudencia, tiene que respetar las cosas de Dios. La corrección comienza por casa y las cabezas tienen que ser ejemplo. Los líderes tenemos que ser ejemplo en la casa de Dios. Usted no tiene dominio si su hijo es mayor de edad y toma una decisión, pero mientras esté en su casa tiene que sujetarse, porque hay hijos que están esperando cumplir 18 años para endemoniarse. No, ya yo soy mayor de edad, se le mete un demonio de superioridad. Pero escuche bien, le voy a hablar a los jóvenes que están esperando cumplir mayoría de edad. La casa donde tú vives no es tuya. La cama donde tú duermes no es tuya. El televisor que está viendo, ese no es tuyo. La nevera donde bebe agua fría, esa nevera no es tuya. Ni la jarra, ni el vaso siquiera. ¿Están aquí? Ese es de tu papá y es de tu mamá. Así que hay jóvenes que están esperando cumplir los 18 para rebelarse. Rebélese cuando compre casa, cuando compre carro, cuando compre comida, cuando compre nevera, cuando compre lavadora. Entonces eso es tuyo. Y ahí tú haces lo que tú quieras. Pero mientras tú estés en la casa de tu papá y de tu mamá, tú tienes que respetar esa casa y sujetarse a esa casa, que es una casa cristiana. Y es una casa de un siervo y de una sierva de Dios. Esa casa es una casa santa, porque es una casa donde habita Dios, donde mora el Espíritu de Dios. Entonces vea, a causa del pecado de los hijos de Eli, a causa de la maldad que había en el corazón de Eli, de la avaricia, de la maldad, de la grosura, de la avaricia, él quería todo para él. Escuchen lo que pasa. Cuando ellos van a la guerra, pierden la batalla. Y el arca del pacto, que era lo más sagrado en Israel, cae en manos de los filisteos. Es algo terrible. Era la mala noticia del año, de los siglos. El arca del pacto se la llevaron los filisteos, porque ellos estaban acostumbrados que cuando ellos peleaban, el arca siempre salía y ellos tenían victoria. Y tenían victoria era por la presencia de Dios, no porque ellos estaban bien. Es donde la gente se explica, pero ¿cómo es que si está mal, él predica y Dios lo usa? Pero ¿cómo es que si él está mal, Dios le muestra sueños y le muestra revelaciones? ¿Cómo es que si está mal, ora por los enfermos y se sana? ¿Cómo es que si está mal, cuando canta la alabanza, se mueve la gloria de Dios? Se mueve no por el que está cantando, se mueve por el arca de Dios que está allí. Es la presencia de Dios que lo hace, pero no es por el vaso, no es por la gente, no es por el hombre, es porque Dios lo quiere hacer para honrar a los que están allí recibiendo la administración. No se confunda. Y a ellos les importaba más la caja de madera recubierta de oro que la presencia de Dios. Este es el tipo de cristiano religioso. Escuche cómo es la religiosidad. Ellos fornicaban en el templo. Ellos hacían lo malo. Nadie los reprendía. Hacían miles de cosas malas y a ellos no les importaba Dios. O sea, Dios no estaba ahí. Dios no estaba en el asunto. Vea el desconocimiento de Dios. Pero el arca sí era visible. El arca era una caja de madera de acacia recubierta de oro. Tenía un par de anillos a los lados con una vara que era también de acacia recubierta de oro. Y dentro estaba la tabla de la ley, una porción del maná y la vara de Aarón. Y donde llegaba el arca era la representación de la presencia, mas no era la presencia. Era la representación de la presencia. Entonces ellos estaban viendo solamente la caja de madera, pero el Dios de los cielos que estaba sentado en el trono, ellos no lo tenían en cuenta. ¿Verdad que es una hipocresía? Estar pendiente, cuidado que ahí está el arca, cuidado que ahí está la caja, cuidado que el arca llegó y Dios no estaba ahí, Dios no había llegado. ¿Dónde estaba Dios en su vida? Que estaban haciendo lo malo. Típico del cristiano, que tienen conciencia de Dios nada más cuando vienen a la iglesia, pero la presencia de Dios para ellos no significa nada. No sea religioso. Vive un evangelio donde usted tiene temor de Dios dentro de su casa, dentro de su habitación, en la calle, en el mercado, donde usted se mueva. Usted sabe que Dios camina con usted. Una gente con temor a Dios sabe que Dios está en todo lugar. A donde va, donde se mueva, ahí está Dios. Vea todo lo que yo le he hablado.
nos lleva a un solo punto. Todo eso nos lleva a un solo punto. ¿Cuál es? Que por eso escaseaba la palabra de Jehová y no había revelación con frecuencia. Todo tiene un efecto, todo tiene un porqué. Y cuando hablamos de las cosas de Dios, hay una cosa que aleja a Dios de una nación, que es el pecado, que es la inmundicia, que es la desobediencia. No solamente de Dios. Hay gente que está, ay, Dios tiene tiempo que no me habla. Tengo tiempo que no sueño. Tengo tiempo que Dios no me revela nada. Ay, hay que revisarte para ver cómo está. ¿Por qué escasea la revelación en tu vida? ¿Por qué escasea la palabra de Dios en los profetas? Porque cuando la gente está haciendo lo malo, Dios no le habla. Usted no se da cuenta que cuando la gente ora, busca a Dios, punto, un sueño hoy, mañana tiene otro. Todos los días Dios le revela algo y se mete en la Biblia. Y cuando está orando viene una revelación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque está bien, está buscando a Dios, está en espíritu y en verdad. Y a veces Dios no te lo revela a ti, pero se lo revela a otro. Mira, Dios me dio una palabra para ti. Mira, Dios me dijo que hicieras esto. Dios me dijo que aquello. Pero la palabra de Dios llega por la misma persona o a través de alguien. Pero cuando no llega revelación, usted tiene que preguntarse qué está pasando en su vida. Tiene que revisar cualquier área de su vida. Sobre todo los profetas que fueron llamados a estar de rodillas como atalayas de Dios para que la revelación venga y la revelación fluya con libertad y que Dios dirija a la iglesia como debe ser. Que viene revelación de arriba y Dios es el que dice cómo quiere a su pueblo, cómo quiere a su iglesia, cómo quiere los ministerios, cómo quiere Dios que hagamos el trabajo para Él. Eso es lo que necesitamos. Entonces había una escasez terrible. La Biblia habla de escasez de alimento, de agua en la Biblia. En una oportunidad hubo una escasez de agua y Sansón pensó que iba a morir de sed. En el tiempo de Samuel hubo escasez de alimento en Samaria. La gente se comía un burro, se comía un niño. Imagínense lo terrible de aquello. Pero lo más terrible es cuando hay escasez de la presencia de Dios. Porque sin Él no somos nada. Y la Biblia dice que sin Él nada podemos hacer. Es a Él el que lo necesitamos. Que se acabe todo, el agua, la comida, pero que no se vaya Dios de nuestra vida. Que quede Dios allí. No importa con los zapatos rotos. Hay escasez de zapatos, pero con Dios. Hay escasez de alimentos, pero con Dios. Hay escasez de medicina, pero con Dios. Dios sana, Dios provee, Dios multiplica. Dios siempre es el que va a hacer. Hay gente que se preocupan. Señor, ¿qué vamos a comer mañana? Pero no se preocupe por la presencia de Dios en su vida. Entonces, cuando hablamos de la condición de Israel, nos damos cuenta que Dios tiene que intervenir. Escuche bien por qué viene la intervención de Dios. Porque Dios está buscando a alguien, como está buscando aquí, en una generación, para ver a quién Dios levanta en un avivamiento. Y escuche bien, porque estoy seguro de que Dios buscó en Israel a alguien calificado para Dios levantarlo como ministerio y no halló. Dios empezó a buscar en cada una de las tribus de Israel a quién levanto, quién es apto, quién está preparado, quién está en comunión, quién está autorizado, quién tiene las cualidades para un ministerio poderoso, y no halló. Pastor, pero ¿dónde dice la Biblia que no halló? Porque no lo levantó. Y vea lo que hace Dios. ¿Qué hace Dios? Escucha la oración de una mujer estéril, como para Dios entender que el ministerio que se va a levantar es un ministerio que viene por un milagro de Dios. Porque Samuel, en la historia bíblica, o en la historia de la humanidad, o en la historia de las generaciones, no debió existir nunca. Samuel no existía, porque la madre de Samuel es una mujer estéril. Esa mujer, cuando nace o cuando ya es adulta, tenía un sello en su frente que decía esterilidad. De ella no saldrá hijo, de ella no tendrá hijo, de ella no nacerá nadie. Quiere decir que Samuel no estaba señalado. Dios mío, eso es lo que me gusta de los ministerios de Samuel. Porque los ministerios de Samuel no estaban en la agenda del hombre, pero en la agenda de Dios sí estaba. Por eso, gente de Dios, que mucha gente lo da por estéril, serán los que van a parir los ministerios más grandes que ha conocido la historia de la humanidad. Gente que no califica, gente que quizás usted lo ve así, como que no adora, como que no canta, como que no tiene buena voz, como que no tiene la esencia para un ministerio. Pero de allí puede salir un ministerio grande, de un nuevo creyente, de un niño, de una niña,
niña, de un joven, de alguien despreciado, de alguien que no fue tomado en cuenta. Entonces Dios examina a todas esas mujeres, hombres, niños, jóvenes. No hay nadie. Aquí es donde Dios se suple a sí mismo de algo. Bueno, la única manera que el avivamiento no se detenga es que yo levante a un hombre y levante a una persona con ese avivamiento. Y es donde Dios hace el milagro en Ana. Ve a Ana, que era afligida, era vituperada, era escarnecida. Por eso es que la gente perseguida, la gente escarnecida, la gente vituperada, son gente que si mantiene una humildad y no se resiente, no tiene dolor, no tiene resentimiento, no tiene raíz de amargura, no tiene nada de eso, entonces califica para Dios. Porque hay gente que son vituperados, escarnecidos, pero ellos reaccionan a esto. Por ejemplo, le voy a hablar. Si usted la desprecian con odio y usted odia también, entonces usted misma se descalifica para el propósito de Dios. Si a usted le lanzan una piedra y usted lanza otra, usted pierde de una vez la calificación. Si usted murmura de usted y usted también murmura de la persona, entonces usted queda descalificado. Ahora, ¿cuáles son los que califican? El que murmura y no dice nada, sino que lo lleva a Dios. El que le lanzan una piedra y dice gloria a Dios, aleluya. El que escucha que están hablando mal de él y va y le da un abrazo al hermano que está hablando mal. Esa es la gente que empieza a calificar para Dios. El que no se defiende, el que no se critica, el que deja el pleito a Dios, el que deja que Dios lo defienda, el que deja que Dios pelee su batalla, el que deja que sea Dios el que juzgue entre él y sus enemigos. Esa es la gente que califica. ¿Están aquí? Ay, Dios mío, más de uno dijo: estoy raspado entonces. Estoy raspado porque usted es lo que usted mismo se defiende. Si usted mismo se defiende, Dios no pelea por usted. Usted no ve a David cómo Dios le daba victoria hasta victoria. ¿Qué decía David? David una vez un hombre lo maldijo y le lanzó un poco de piedra cuando él iba huyendo. Y llegó uno de los guerreros de David y le dijo: rey, dime, dame la olla que voy y lo mata ahora mismo. Y David dijo: no, déjalo tranquilo, porque si Jehová le permite que él me maldiga, ¿quién soy yo para quitarle la vida a ese hombre? Déjalo en manos de Dios. Vea cómo David dejaba que Dios peleara por él. Y al rato venía David para atrás. Mataron a Absalón y de nuevo a retomar el reino. Venía en victoria porque fue Jehová el que peleó por él. Fue Dios el que le entregó la victoria. Si tú quieres victoria en tu vida, deja que sea Dios que pelee. Deja que sea Dios que haga. Deja que sea Dios que juzgue. Deja que sea Dios el que te entregue la victoria. Por eso, cuando empezamos a mirar aquí la historia, usted se da cuenta de que ellos tenían las condiciones completamente erradas y Dios tiene que levantar a Samuel. Entonces Dios hace el milagro en Ana. Ana oprimida, Ana vituperada, Ana escarnecida. Esta es la candidata. Aquí me voy a glorificar yo. Y pum, es donde Dios a una mujer estéril le hace un milagro. A una mujer vituperada, escarnecida, le hace un milagro. Es cuando Dios examina a las mujeres de Israel que sí parían y ninguna de ellas calificaba. Porque Dios miró en todas las naciones. Y de todas las naciones de la tierra, que siempre una mujer es representada en una nación, había naciones prósperas, naciones bendecidas, naciones remecidas, naciones con abundancia. Pero había una como Ana que era estéril, estaba vituperada, escarnecida, despreciada. Esa nación fue Venezuela. Y fue cuando Dios dijo: esta mujer llamada Venezuela, que representa a Ana, es la mujer que le voy a levantar a un Samuel para un gran avivamiento. Para un avivamiento. Venezuela calificó para un gran avivamiento. ¿Alguien está aquí? Ana, llegó tu tiempo, Ana. Venezuela, llegó tu tiempo. Despreciada entre las naciones, vituperada, escarnecida, desechada, aborrecida, procesada, humillada. Dice la palabra que Ana, pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba.
Vea cómo fue irritada Venezuela. Yo no viví eso, porque yo no salí sin la dirección de Dios. Y hay gente que fueron en la dirección de Dios solamente para ver lo que se estaba viviendo en las naciones. Y hay gente que Dios los llevó y se quedaron en el proceso. Solamente una persona que haya vivido fuera del país en el tiempo de la crisis terrible le puede explicar a usted qué significa ser extranjero siendo venezolano en este tiempo de crisis. Yo no lo viví, pero conozco gente que fueron humillados, vituperados y escarnecidos, porque todo el mundo lo desprecia, todo el mundo lo vitupera, todo el mundo lo escarnecía. Estamos hablando de Latinoamérica, países cercanos como Colombia, donde los venezolanos fueron aborrecidos en gran manera. Perú, fueron asesinados. En Ecuador era una xenofobia horrible. Eso lo vivió el venezolano, como Ana. Dice aquí, pero su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así era cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Triste. Una persona que está triste. Y dice que Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Vea, aquí está la clave de levantar una nación. Porque hemos llorado, hemos inclinado nuestro rostro, hemos clamado a Dios, hemos derramado lágrimas delante de Dios por la nación de Venezuela. Pero llegó el tiempo, porque ya la orden de Dios está dada. Avivamiento en Venezuela, ya la orden de Samuel, ya la orden de engendrar un avivamiento está. Alguien le puede creer a Dios creyendo que ya la orden está dada sobre Venezuela. ¿Cuántos quieren ver a Venezuela en victoria? Le voy a hablar esto porque hay gente incrédula. Le voy a hablar de que hay incredulidad aquí. Dios habló de que ya el proceso de Venezuela había terminado, ¿verdad que sí? Pero hay gente que no lo han creído porque no lo han visto. Y son incrédulos. Ahora, ¿cuántos creen que Ana quedó embarazada? ¿Será que cuando Ana quedó embarazada se podía mirar el niño? No, porque apenas se estaba formando el embrión. Y así está Venezuela ahorita. Venezuela se está formando el embrión. Ya comenzó el avivamiento en Venezuela. El embrión se está formando. Está pequeñito, pero hay algo ahí que dice avivamiento. Hay algo que dice avivamiento que late así, vea, pa, 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 y cada día va creciendo más y más y más. ¿Sabe cuándo lo van a creer los incrédulos? Cuando ya se le empieza a notar la barriguita a Venezuela. Van a decir: oye, si era verdad. Y va a llegar el momento que va a dar a luz. Porque créalo que toda mujer embarazada da luz. ¿Verdad que sí? Toda mujer embarazada llega el momento de dar a luz. No te preocupes si te pelaste en la fecha. No te preocupes si no anotaste en qué día fue. No te preocupes si no hay eco, si no hay examen. No te preocupes si es varón, si es hembra. Porque cuando toca parir, pare y ya. Y así será Venezuela. Venezuela, cuando le toque parir, va a parir, porque todos nos vamos a dar cuenta. Nos vamos a dar cuenta, porque eso vendrá. Se está formando apenas. Después que nace tiene una formación de destete. Viene un destete, tiene que pasar un tiempo en que ya el niño no tome leche. ¿Verdad que sí? El avivamiento tiene que pasar esos procesos. De leche a comida sólida. Todo tiene una transición y eso lleva un periodo de tiempo. 9 meses. Imagínense cuánto tiempo duró Samuel. 9 meses en la barriga. De allí
Samuel duró aproximadamente quizá 1 o 2 años que lo destetaran. De ahí lo llevaron al templo para que se criara con Elí. Y allí con Elí estaba recibiendo un aprendizaje de cuál era el sacerdocio que debía llevar y cómo ellos le iban a trabajar a Dios. Todo eso tuvo una transición. Lo que pasa es que nosotros queremos un avivamiento rápido. Ayuno 3 días y ya quiero un avivamiento. Ayuno 7 días y ya quiero ver la gloria de Dios. No. Todo avivamiento tiene una formación, tiene una preparación, tiene una etapa de formación. Dígale que tiene a su lado, hay que formarse, hay que prepararse. Entonces había una escasez terrible, ya lo sabemos. Él pasa una etapa en la cual es llevado, porque ya estaba marcado con una palabra. Ya había una palabra profética sobre Samuel. Señor, si tú me das un niño varón, lo dedicaré todos los días de su vida para que te sirva. Para eso son los ministerios de avivamiento, es para servirle a Dios. No son para enriquecerse. No es para crear fama. No, yo quiero ser parte del gran avivamiento porque quiere ser famoso, quiere ser reconocido entre los predicadores de la ciudad. No, ese no es el propósito. El propósito tampoco es adquirir bienes materiales. El propósito no es que cuando tenga una multitud de 100,000 personas, el diablo te hable al oído y diga: recoge una gran ofrenda aquí. Si recoge una gran ofrenda, hoy te vas de aquí, camina, te vas rodando en un vehículo hoy. Eso no es el llamado de Dios. El llamado de Dios no es estafar, no es vender los milagros. El propósito de un ministerio es servir, es ser un servidor de Dios, para servirle a las almas, para servirle al cuerpo de Cristo y para servirle al reino de Dios en cualquier área donde Dios le llame. Es a servir que Dios está llamando, es a servir. Dios quiere servidores, Dios quiere siervos. Eso es lo que Dios está buscando para derramar gran avivamiento. Siervo que barra, siervo que barre un baño, siervo que limpie una poceta, siervo que pele una verdura, siervo que lave una olla, siervo que junte una leña. Gente, amados hermanos, que hagan el trabajo que otro no quiere hacer. Porque la gente quiere que les sirva, pero no quieren servir. Y a nosotros nos toca servir. Jesús fue a servir. Dijo: yo fue a servir, no a que me sirvan ustedes a mí. Y sirvió de una manera extraordinaria hasta la muerte. Eso es lo que tenemos que tener los ministerios en la cabeza. Olvídese de las tarimas grandes, porque la gente aquí, cuando uno habla de ministerio, de una vez se enfoca en un afiche, una tarima grande, un avión, ya están sacando pasaporte. Y resulta que el viaje que Dios está esperando que tú hagas es al hospital de Guayparo. El viaje que Dios quiere que tú hagas es al hospital de Oyapal. El viaje que necesitamos hacer es a las cárceles, es a los barrios, es a la comunidad. Esos son los viajes que Dios quiere que hagamos nosotros, donde está la necesidad. Esos son nuestros primeros viajes. Si después de allí Dios le place llevarlo a una nación, amén. Yo no le voy a decir que no, porque Dios es el que abre la puerta. Dios es el que la abre. El Señor me dio una palabra a través del pastor que predicó la semana pasada, el pastor Carlos Díaz. Y me dijo así: pastor, viene una nación. Pronto vas a pisar una nación. Pero como uno no tiene esa agenda, el COVID, todas las cosas, uno se queda tranquilo, amén, en el tiempo de Dios. Pero no es que el tiempo de Dios es lejos. Es pronto, en el próximo mes estaré pisando una nación. Avivamiento en Boavista, Brasil. Ya está confirmada la agenda, porque es Dios el que nos mueve a una nación. No nosotros buscamos una nación, es Dios el que nos lleva. Eso lo hace el Señor. Entonces Samuel se encuentra en un proceso, amados hermanos, porque Samuel se encuentra en medio de una generación perversa. El que estaba instruyendo a Samuel estaba mal. ¿Qué le parece? Los hijos de Elí eran el ejemplo de Samuel en el liderazgo, pero los hijos de Elí estaban mal. ¿Sabe lo que significa esto? Que no hay excusa para nosotros santificarnos.
Tú puedes caminar en una generación de perversos y ser santo para Dios y no contaminarte. Marca la diferencia. Marca la diferencia. Aunque otro lo haga, no lo hagas tú. Aunque otro lo haga, tú no lo hagas. Marca la diferencia. Entonces Samuel me llama la atención de que él se levanta en una generación siendo un niño. Porque vea lo tremendo de esto. Un niño. ¿Cuántos tienen niños aquí? Si un niño usted lo enseña a decir grosería, él lo aprende. Si usted lo enseña a cantar corito, él canta corito. ¿Es o no es? Por eso la responsabilidad de los padres en criar a sus niños en el evangelio. Hay padres aquí en la iglesia que están criando a sus niños como mundanos. Y a mí me sorprende. Niños que están activando aquí en el altar y después usted lo ve en pantalón, salsillo, pintado. ¿Cómo es eso? Yo pienso que la gente cuando llega del mundo puede llegar como sea y tiene un proceso de transformación. Ahora, pregúnteme usted a mí, ¿cómo creció Samuel en medio de una generación perversa sin contaminarse? Era Dios guardando a Samuel. Era Dios guardando el ministerio. Era Dios preservando a este niño de que no creciera viendo la maldad de lo que hacían los grandes en la casa del Señor. Por eso usted no tiene excusa. Si alguien está haciendo lo malo al lado suyo, déjelo tranquilo. Pero usted no imite lo malo, imite lo bueno, como dice la Biblia. Pablo decía: sé imitadores de mí como yo de Cristo. Imitad a vuestros pastores en la fe. Si usted va a imitar algo de mí, no sea mis errores. Imíteme lo bueno, imíteme la oración, la búsqueda. Imite conmigo lo apasionado por Dios, el avivamiento, el amor por la alma, el amor por lo perdido. Eso es lo que tienes que imitar. Entonces Samuel, viene el momento del llamado para el avivamiento. Viene voz de Dios. Porque pasó el tiempo de la gestación, de la crianza, el destete, el crecimiento. Y él estaba allí. Es donde viene la palabra de parte de Dios en Samuel. Es donde Dios lo empieza a llamar. Ya sabemos la historia, que Dios lo llama la primera vez, la segunda, la tercera. Y habiendo un sacerdote, esto es lo que me llama la atención. Habiendo un sacerdote en la casa de Dios, Dios tiene que llamar a un niño, porque el sacerdote se había corrompido. Oye, pastor, pero yo tengo que trabajar, mi familia. Trabaje también, pero trabájale a Dios. Porque el problema es que la gente, si le trabaja a Dios, no quiere trabajar más nada. Y tú tienes una responsabilidad, un hogar, una familia, tienes un matrimonio, una esposa. Tú tienes que trabajar para sostenerlo. Pero en medio de todo eso, tú tienes que sacar tiempo para Dios. Tienes que sacar tiempo para el que te ha dado el tiempo. ¿Qué le parece? Y él se levantó y vino a Elí. Pero no quiero dejar pasar el verso 7. No había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Usted sabe por qué hay gente que no han atendido el llamado de Dios al ministerio. Porque no conocen a Dios. Pero aquí me dice que Jehová estaba llamando a Samuel. Escucha, vea. Jehová llamó a Samuel. Verso 4. Después vuelve otra vez en el verso 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez. ¿A cuánto Dios lo está llamando otra vez? Porque ya lo llamó al principio. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Porque cuando tú tienes revelación, que estamos en el tiempo final, de que ya Cristo viene, de que estamos en un avivamiento, tú sales a la calle, tú predicas, tú andas inquieto, tú oras, tú vigilas, tú ayunas, tú no te quedas quieto, porque hay una revelación en ti que te impulsa a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Por eso cuando hay gente apática, indiferente a la obra de Dios, es porque no conoces a Dios. Lo alabas pero no lo conoces, te congregas pero no lo conoces, mire, danza pero no lo conoces, hablas en lengua pero no lo conoce. ¿Están aquí? Jehová pues lo llama la tercera vez. Ya es la tercera vez que Dios te está llamando. Ya es la tercera vez. Llamó por tercera vez y se levantó y vino a Elí.
y dijo: heme aquí, ¿para qué me estás llamando? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Esto no era una buena noticia, porque Elí estaba acostumbrado que era él que lo llamaban. Elí estaba acostumbrado que él era el de la revelación. Elí estaba acostumbrado que cuando Dios iba a hablar era a través de él y de más nadie. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Vea, Elí tenía la experiencia que no tenía Samuel, pero Samuel ahora tenía la revelación que no tenía Elí. Que entre la experiencia y la revelación, prefiero la revelación de Dios. Por eso, si tú no sabes predicar, si tú no sabes adorar, no importa que no tengas experiencia. Lo más importante es que portes la gloria, que portes la presencia, que portes el avivamiento, que portes la gloria de Jehová en tu vida. ¿De qué vale la experiencia si no hay revelación, si no hay llenura, si no hay fuego? Porque la gente se limita: ay, es que yo no sé predicar, es que yo no sé adorar, es que yo no sé cantar, es que yo no sé cómo trazar un mensaje, yo no sé cómo sacar un ministerio. Pues está bien, ¿eres una Samuel o eres un Samuel? Porque no tienes experiencia como Elí, no tienes experiencia como los eruditos. ¿Sabe qué es más importante? Que tengas la revelación del Espíritu y el llamado de Dios para que hagas el trabajo. Lo más importante es que tienes el amor de Cristo. Lo más importante, si eres joven, sea nuevo, sin experiencia, no importa. Lo importante es que sea Dios el que te llame en este tiempo. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. O sea, Dios sigue llamando, vean: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla Jehová, que tu siervo oye. Quiere decir que el que no tenía experiencia ahora la adquirió. ¿Cómo comienza? Primero revelación y luego experiencia. No, hay gente que primero quieren tener la experiencia y después la revelación. Después que tengan el título de diploma pegado en la pared, que diga reverendo, apóstol, entonces es que van a salir a predicar. No, usted tiene que salir a predicar a sí mismo, así como usted está, sin mucho. Usted lo que tiene es que montarse en un autobús y decir buenos días, buenas tardes. Usted con eso ya usted ganó ya, porque la gente le va a responder buenos días, buenas tardes. Vengo a hablarles de Jesucristo, el que se levantó de entre los muertos. Él resucitó y hoy quiere darte vida eterna y salvación. ¿Cuánto levanta su mano y quiere recibir a Cristo? Y la gente va a decir amén y listo, ya predicó. Listo. ¿Cuántos quieren vida eterna? Todo el mundo le va a levantar la mano. Amén, levante su mano ahí. Diga conmigo: Señor Jesús. Y se bajó y se montó en otro. Oye, pero no va a predicar. No, yo vengo entregando almas. Yo no sé predicar, pero estoy entregando almas a Cristo. Yo le aseguro que de esas almas algunos quedan y algunos permanecen. Después de allí viene lo bueno, porque hasta el momento había como una batalla hasta que viene el engranaje. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí. Vea la palabra. La palabra que traía Jehová era de espada, limpieza. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere les retiñirán ambos oídos. Viene algo fuerte. ¿Usted cree que levantó una nación y hacer una limpieza de una nación es fácil? Pero Dios, antes de derramar un avivamiento y antes de empezar a levantar a Samuel con un ministerio poderoso, primero él dijo: primero tenemos que limpiar el altar de Jehová, primero tenemos que ordenar la casa de Jehová, primero tenemos que limpiar el altar de Jehová. Porque ahí empezó Dios a hablarle a Samuel: voy a hacer algo tan terrible que los oídos le van a rechinar. Y me llamó la atención una palabra que tengo para los profetas. Este es especial para los profetas. Escuche esto. Después que él le da la palabra y todo eso, él empieza a hablar, le dice, el verso 12 dice: aquel día, el día que él va a cumplir eso, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. La pregunta es: ¿quién era el primero que iba a caer? Elí.
no comienza con los hijos, comienza con Elí. Si usted pesa los pecados, usted dice, oye, pero Elí, entre agarrar con el garfio de más, no regañar a los hijos está fornicando en la casa de Dios. Peor era lo que estaban haciendo los hijos. Pero le voy a decir algo. ¿Por qué Dios comienza por Elí? Porque Elí era el llamado a haber instruido a sus hijos. Y el juicio comienza por casa. Si en su casa se mete el diablo, el primero que le va a pedir cuenta es a usted. Porque usted es el primero que tiene que pararse a orar. Usted es el primero que tiene que ayunar. Usted es el primero que tiene que servir. Usted es el primero que tiene que ser humillarse en su casa. Usted es el primero que tiene que cambiar en su hogar. Y uno ve el cambio más en la mujer. El hombre no, poco a poco, voy a esperar que Dios me diga. Eso es lentamente. Usted es la cabeza. No solamente para gritar más duro en la casa. Usted también es la cabeza para dar el ejemplo de cómo debe ser un verdadero cristiano y cómo debe funcionar un hogar en el cual está Dios. Ahí comienza Dios a decirle, voy a empezar a pasar cuenta y voy a empezar a pasar factura. Porque el pecado es como la tarjeta de crédito. Pero la tarjeta de crédito usted compra ahorita y paga después. Así es el pecado. El diablo te dice, disfruta ahorita, gózate, es un gozo temporal, chismosea ahorita, murmura ahorita, pero después te van a pasar cuenta por cada palabra necia que salga de tu boca. Por eso usted tiene que tener cuidado, porque tarde o temprano un día le van a pasar cuenta de la guerra, de la murmuración, de la crítica, de la fornicación, de todo. La gente puede hacer lo que le dé la gana, que es ilimitada. Usted puede comprar todo lo que usted quiera, pero después le van a pasar la cuenta. Y la cuenta es terrible, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y condenación. Imagínense cuál es la consecuencia del pecado al final. Y me llama la atención algo, aquí es donde le voy a hablar a los profetas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Y aquí yo entendí algo, pero me di cuenta que aquí, como la palabra era fuerte, Samuel tuvo temor y no dijo nada. Entonces esto es algo de los profetas cuando están empezando o cuando no tienen experiencia. Pero ya cuando van avanzando en el ministerio, ya empiezan a perder el temor, van perdiendo el miedo. Y ya más adelante usted ve a Samuel, que cuando Dios le habla, de una vez dice, así dice el Señor, y suelta la palabra. Pero hay cierto temor, hay cierto miedo, hay cierta reserva en los ministerios cuando están empezando con las revelaciones que le van llegando. Y lo entendí por primera vez en 15 años, fue ahora, esta mañana cuando estaba leyendo la palabra. Llamando pues Elías, Samuel le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que habló? Te ruego que no me encubras, así te haga Dios y aún te añada si me encubres palabras de todo lo que habló contigo. Le está diciendo, dime todo lo que Jehová te dijo. Ya él presentía de que algo malo venía, porque desde el mismo momento que ya Dios no le habló a él y levantó a otro, ya él sabía que el hacha estaba puesta a la raíz. Hay gente que Dios le dejó de hablar hace mucho tiempo y ahora Dios le habla es a través de otro. ¿Sabe lo bonito que es que Dios te hable? Y que tienes que guardarte en santidad, en pureza. Que Dios mismo te hable. No pierdas eso, porque si hay algo que necesitas y que es algo valioso, es la presencia de Dios en tu vida. Eso no lo cambies por el pecado, no lo cambies por la inmundicia. Valora lo que significa la revelación de Dios en tu vida. Es algo valioso que en el tiempo de Elías escaseaba, pero Dios te lo ha dado a ti porque te ha llamado con un ministerio profético de avivamiento. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. ¿Sabe cómo él supo que era de Dios lo que le estaba hablando? ¿Por qué dijo Jehová es? Porque le estaba diciendo viene juicio,
voy a matar gente, voy a limpiar el altar, voy a transformar mi casa, voy a barrer esta generación perversa, los hijos pecadores los voy a sacar lo malo, voy a sacar el pecado. Cuando él entendió que era esa palabra, dijo: es Jehová. Usted puede profetizar 1000 veces algo, y si eso no es de Dios, eso no va a pasar. Así sea profeta, pero eso no funciona así. El profeta habla cuando Dios habla, y las bendiciones de Dios ya nosotros las tenemos. Dios cuando habla para enderezar al pueblo, para él bendecirlo, para él prosperarlo. Porque un pueblo que camina en obediencia, en santidad, en pureza, a ese pueblo Dios lo bendice, Dios lo prospera. Una gente que siembra en la obra de Dios, Dios lo bendice. Una gente que cumple con su diezmo, su ofrenda, Dios lo bendice. Una gente que ayuda al huérfano, a la viuda, al necesitado, a la gente con necesidad, a ese Dios lo bendice. Pero Dios no va a bendecir a alguien que anda haciendo lo malo, que anda en pecado, anda en fornicación, anda en adulterio, y porque traiga una ofrenda Dios lo va a bendecir. No, ese no es el Dios que yo le sirvo. Entonces Elías entendió que era Dios, porque la palabra era de reprensión. Dijo: este sí es profeta, este sí está hablando de parte de Dios. ¿Y usted cree que la gente no lo sabe? ¿Usted cree que la gente no anhela una verdadera palabra? La gente quiere voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. La gente está cansado de la mentira, del engaño, de la falsedad. La gente quiere que le diga cómo se entra al cielo, cómo se salva el alma. Eso es lo que quiere la gente. No vea la apariencia. No te dejes impresionar por la apariencia de nadie. Predica la palabra, porque si Dios te está diciendo es porque eso está pasando. No te dejes llevar por corbata. No te dejes llevar por traje. No te dejes llevar por lengua. No te dejes llevar por cargo. Nada. Da la palabra como Dios te habla. Así es. A Samuel no le importó que Elí cargaba un efod, traje, que era sacerdote, que era nada. Así dice Jehová: estás cortado del sacerdocio, y tus hijos también. Si es Dios que está hablando. La gente al final, aunque esté haciendo lo malo, va a reconocer que es Dios el que habla a través de ti. Verdaderamente esa es una mujer de Dios. Verdaderamente ese es un hombre de Dios, porque me dijo todo lo que he hecho, bueno o malo, me lo dijo. ¿Qué le dijo la mujer samaritana a Jesús? Cuando fue a dar referencia de Jesús, dijo: verdaderamente yo creo que ese es el Mesías, porque me dijo todo cuanto he hecho. Me dijo que tengo 5 maridos y el que tengo no es el mío. Y Jesús se lo dijo. Lo demás es historia. Porque Elí, lo primero que hizo fue Dios que se llevó el arca, la presencia de Dios. Cuando Elí supo la noticia que el arca se la habían llevado, se cayó hacia atrás y se ennucó. Muerte súbita. ¡Pum! Murió el sacerdote. Los hijos de Elí, muertos los dos. En medio de la guerra. La esposa de uno de los hijos de Elí, embarazada, cuando escuchó que el arca del pacto, vea, no el suegro, no el esposo, no el cuñado, cuando el arca se la habían llevado, dice que malparió. Y la mujer murió en el pacto también. Luto y vergüenza hay en la casa de los que deshonran a Jehová. Muere Elí, mueren los 2 hijos y muere la muchacha también, y un niño huérfano. Y un ministerio que fue llamado a ser un ministerio grande, un ministerio que terminó siendo la vergüenza de Israel. Así hay ministerios que fueron llamados a ser sacerdotes, líderes fuertes en Dios, por el pecado, ahorita están arruinados y en vergüenza. No permitas eso en tu vida, hermano. Ponte una meta de ser un ministerio de santidad. Ponte una meta de levantarte, de cambiar, de transformarte. Marca la diferencia, levántate. Mira, si los demás se descarrían, no importa. Sigue tú adelante, que a través de lo que tú hagas para Dios, Dios va a pelear a favor tuyo, de tu ministerio y de tu familia. No importa, no importa. Sigue avanzando tú, créele a Dios. Llegó el tiempo del avivamiento. Llegó el tiempo de que Dios levanta a Venezuela en este tiempo. Y ahí comenzó Samuel, ahí comenzó un ministerio. ¿Cómo comenzó un ministerio? Con una palabra. Así dice el Señor. Empezó la limpieza y de ahí comienza un ministerio. Que si usted se pone a ver las referencias de Samuel, una de ellas que siempre llama la atención dice: y no cayó nunca una palabra de Samuel a tierra. Todo lo que Dios le hablaba se cumplía. Lo demás es historia. Saúl, Samuel,
cómo viene la historia desde Goliat, todas las señales, todos los prodigios, toda la honra que Dios levanta a Samuel hasta darle carácter a la nación de Israel, de ser el primero que ungiera a un rey de la nación. Imagínate hasta dónde llega Samuel, hasta dónde puede llegar un ministerio y hasta dónde llega una nación cuando Dios levanta un Samuel o Dios levanta un ministerio que verdaderamente se levanta con temor de Dios. Es ilimitado lo que Dios puede hacer a través de usted. Venezuela, llegó tu tiempo.